Acá vamos a poner un resistor de 4 ohms. Y acá un capacitor de 10,000 microfaradios. Y vamos a calcular, por ejemplo, podemos calcular cualquier respuesta, ¿no? La corriente en cualquier elemento o el voltaje en cualquier elemento. Vamos a calcular la corriente en el inductor. Calcular I de T en L. Es lo que me va a pedir este problema. ¿Está bien? ¿Ya copiaron? Ya, profe. Bueno, entonces, vean, aquí tengo fuentes de corriente. Tengo este circuito, lo puedo resolver por mallas si quiero. Si quieren. Pero por mallas no me conviene mucho. ¿Por qué? Porque tengo 1, 2, 3, 4 mallas independientes. O sea, número de mallas independientes igual a 4. Por lo tanto, me va a arrojar un sistema de 4 por 4, ¿no? 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Y si lo hago por nodos, me conviene más porque tengo aquí, vean que en serie no tengo dos elementos que estén en serie, que en mallas, pues se agrupan en serie porque tienen la misma corriente, que es lo que calculo, J, corrientes de malla. Por nodos, veo elementos en paralelo, sí. Vean que estos de aquí están en paralelo. Por lo tanto, el voltaje en ellos es el mismo. Acá, estos dos están en paralelo porque se unen aquí con estos cables. Esta no se conecta en paralelo con nadie ni en serie, entonces queda sola como otra rama. Entonces, aquí, ¿cuántos nodos hay? ¿Cuántos nodos vemos? Aquí está uno. Todo este cable de acá es otro. Y acá todo este cable es otro. De manera que así tengo 3 nodos en total. Pero como uno va a ser nodo base, que puedo dejar cualquiera, me conviene este donde se conectan más elementos. 3 menos el nodo base va a ser el número de nodos independientes, que va a ser 2. Entonces, si lo hago por nodos, tendría un sistema de 2 por 2. Pero aquí tengo que calcular voltajes de nodo. Como me piden una corriente, pues calculo el voltaje y luego ley de Ohm, calculo la corriente. O sea, la corriente en el dominio de la frecuencia y ya me regreso al tiempo, ¿no? En una transformación inversa. Bien, entonces vamos a hacerlo por nodos, pero podría hacerse por mallas. O sea, ustedes, como tengo fuentes de corriente, aquí si pongo J1, si pusiera J1, pues ya sabría cuánto vale J1, porque eso está corriente de esta fuente. Acá sabría cuánto vale la resta de estas dos corrientes, J2 o J menos J3 o J2 más J3, porque hay una fuente de corriente en la parte común. Acuérdense que el método de mallas, lo que es igual del lado derecho de la igual es suma de voltajes de fuentes, sumatoria de voltajes. Y acá en nodos es sumatoria de corrientes. Y por eso le pongo fuentes de corriente para hacerlo ahorita directo, no tener ecuaciones adicionales. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Sí, profe. Bien, entonces vamos a hacerlo por nodos. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que transformar el circuito, pero el circuito hay que acordarnos que cuando es nodo se transforma con admitancia.
Entonces, ¿qué admitancia tiene el resistor de acá arriba? Voy a redibujar el circuito aquí. ¿Cuál es la admitancia de este resistor? De 4 ohms. Pues un cuarto, ¿no? La inversa. La inversa, la conductancia es 0.25 Siemens, ohms inverso. Correcto, es Siemens, que es la unidad internacional para admitancias. Esta fuente de corriente, su forma fasorial, pues puedo agarrar valor pico 3, cis de 0, grados amperes. Esta bobina que está aquí, ¿cuál es la admitancia del inductor? Acuérdense que es el inverso de su impedancia, ¿no? De manera que si era J omega L, ahora va a ser 1 sobre J omega L. Y este 1 sobre J lo paso arriba como menos J, propiedad de los números imaginarios. De manera que este producto, aquí tengo que omega vale 20, ¿no? 20 radianes sobre segundo. Por 100 milihenries, que es 0.1, pues va a ser 2 ohms, pero la inversa sería 0.5, ¿no? Entonces, menos J, 0.5 Siemens. Este es un 5. Estos se unen aquí, están en paralelo, y luego aquí se unen los demás. Lo puedo dibujar así si quiero, ¿no? ¿Cuánto vale este resistor? Su conductancia, un quinto, o sea, 0.2 Siemens. Esta fuente, su forma fasorial sería 5 cis de 32 grados amperes. Y acá hay un capacitor. ¿Cuál es la admitancia de este capacitor? Aquí se une esto con esto. La admitancia del capacitor ahora es más J omega C. Vean que es la dualidad. Esta forma era como la impedancia del inductor. Ahora es la admitancia del capacitor. Ahora es más J este. Entonces, 10,000 por 20. Estos son micros. O sea, sería 10 milis, ¿no? Va a ser 0.2, ¿no? 10,000 exponente menos 6 por 20 radianes sobre segundo, 0.2. Ya no se le saca inverso. Entonces, este es más J, 0.2 Siemens, la admitancia de este capacitor. ¿Sí queda claro? Sí, profe. O sea, toda esa teoría tienen que les pasé algún apunte, las tablas esas, entonces pues no tienen más que acordarse que es la inversa de la impedancia, pero es la inversa de un número imaginario estos, pues que no se les olvide que el J que estaba acá abajo pasa arriba como menos J. Entonces, en el caso del resistor, a la admitancia del resistor se le conoce como G, conductancia, y es 1 sobre R, pero este es real siempre, ¿no? Entonces aquí la inversa de 4 ohms, pues un cuarto es 0.25 de Siemens. La inversa de 5 es 0.2. Entonces ya tengo transformado el circuito, sus elementos activos y sus elementos pasivos. ¿Dudas? Entonces todo esto lo tienen en apuntes, ¿eh? No tienen que más que acordarse, no es necesario que le saquen apunte ahorita porque ya lo tienen. Bueno, entonces ya aplico nodos aquí. ¿Cómo se aplica nodos? Método de nodos. Tengo mi nodo base, que es todo este cable. Nodo 0. Todo este cable de acá y todo este punto de conexión, pues es un nodo y otro nodo. Los tengo que enumerar como ustedes quieran. 1 y 2 lo voy a poner aquí. Entonces, ¿qué sé? Que por nodos tengo que la admitancia propia del nodo 1 por U1 más admitancia mutua entre nodo 1 y 2 por U2 es igual a la suma de corrientes que se conectan en este nodo. La única corriente que entra de fuentes es esta. Entra, va a ser positiva, entonces va a ser 3 cis de 0 o 3 real. No voy a poner cis de 0 para que no se desolvide. La siguiente ecuación, que es la del nodo 2, Y21, o sea, admitancia mutua entre el nodo 2 y nodo 1 por 1.
más admitancia propia del nodo 2 por U2, y esto es igual a la suma de corrientes que inciden en esta fuente. En este nodo 2, solo incide esta fuente, de manera que también entra. Acuérdense que este más menos es como si la flecha de la fuente fuera así, ¿no? Entonces entra positivo más 5 cis de 32. Entonces ya tengo el sistema de ecuaciones a resolver. Ahora, ¿cuánto valen estos coeficientes? Pues sé que la admitancia propia de un nodo es igual a la suma de las admitancias de los elementos pasivos que se conectan al nodo 1 con una de sus terminales. Vean que este resistor y esta bobina se conectan ahí. Por acá no hay más. Entonces va a ser, como es la suma, primero el real 0.25 menos J 0.5. Todo esto es Siemens. Ahora la admitancia propia del nodo 2, suma aritmética, o sea, suma toda positiva de las admitancias que se conectan al nodo 2. ¿Cuáles se conectan al nodo 2? Pues tengo los dos resistores y bobina y capacitor, es decir, todos los elementos pasivos se conectan aquí, porque inciden aquí, se conectan aquí con este terminal, con este y con esta. Entonces 0.25 real menos J 0.5 imaginario más 0.2 real más 0.2 imaginario. Entonces esto sí se puede reducir. Real con real va a ser 0.45, este y este, y los imaginarios menos 0.5 más 0.2 va a ser menos J 0.3 Siemens. ¿Está claro? Sí. Bien, ya nos falta nada más la admitancia mutua. Acá es igual esa. Lo vimos en redes de CD. Es negativa Menos y el resistor de 4 ohms. bueno, las admitancias que están entre el nodo 1 y el nodo 2. Los elementos que están conectados entre 1 y 2, como el elemento pues de un nodo sale y otro entra, por eso es negativo. Entonces, nomás son estos dos, los sumo. De manera que 0.2 menos J 0.5. Pero con este menos de afuera yo puedo escribir así el real negativo menos 0.2 y este menos por menos más J 0.5 imaginario. Entonces ya tendría los coeficientes. Es 0.25 el real, ¿no? Así, 0.25. El real es 0.25, que es un cuarto. Bueno, entonces ya tengo mis coeficientes, que son las admitancias. Entonces, pues ya resolvemos el sistema de ecuaciones, ¿no? Lo mismo que hemos hecho en mallas, pero ahora simplemente son admitancias. Voy a borrar aquí el circuito original. Ustedes ya lo tienen. Bien, entonces, pues si escribo esto en forma matricial, ahora voy a tener una matriz de admitancias. Esta va a ser matriz de yes. Y, que son admitancias. Entonces, la propia del 1 es 0.25. Menos imaginario 0.5. La mutua menos 0.25 más J 0.5 y esta se repite acá. Y la 2.2, la admitancia propia del nodo 2 es 0.45 menos imaginario 0.3. Esto multiplica aquí a mis potenciales de nodo, mis voltajes de nodo
independiente a nodo base. Y esto es igual a ¿qué? A una columna de corrientes. 3, si es de 0, y 5, si es de 32. Entonces, admitancia por voltaje igual a corriente, que es la ley de Ohm con admitancia. Acuérdense que admitancia es la inversa de Z, entonces lo puedo ver así, B sobre Z, ¿no? Igual ahí. Sigue siendo ley de Ohm todo. ¿Dudas? No. Bien, entonces, si lo hacemos por Kramer, obtendríamos este determinante, luego delta 1, delta U2, y dividimos y obtenemos los potenciales de nodo. Si alguien lo quiere hacer otro método, lo importante es llegar al valor de U1 y U2. Bien, entonces, si sacamos delta Y ahora, pues sería este por este, 0.25 menos J por 0.45 menos J 0.3 menos, este fue el producto así, ahora viene este así, menos este valor menos 0.25, como es el mismo lo puedo poner al cuadrado, ¿no? Así. En la calculadora pues ya les comenté que yo meto paréntesis aquí, paréntesis acá para capturar todo y no vaya a haber un error. Bien, entonces modo complejo y esa cadena, bueno, toda esa línea, punto 25 menos 0.5 imaginario, cierro, abro por punto 45 menos punto 3 imaginario, cierro, cierro, menos, abro doble paréntesis, menos punto 25 real, más punto 5 imaginario, cierro al cuadrado, cierro. Entonces ya igual, punto 15, delta Y igual a 0.15 menos el imaginario 0.05. ¿Sí llegaron a eso? Sí. Sí, Bien, entonces ese ya es delta Y. Ahora delta 1. No hay que perder de vista esta. Bueno, ya los tengo acá, lo voy a borrar aquí. ¿Sí? Aquí. Bueno, entonces, para la primera variable. Bueno, no planteé qué pedí la corriente en el inductor, ¿no? Así fue lo que nos pide el problema. Como estamos resolviendo por nodos, pues sé que necesito la corriente en L, pero por nodos tengo voltajes. Entonces la corriente en el inductor, pues, ley de Ohm es el voltaje en el inductor entre su impedancia, o ya como usé admitancia, BL por YL. Ya esto me da la corriente en L, la paso al tiempo y ya. Entonces BL, ¿a qué va a ser igual según mi diagramita? El voltaje en este A inductor la es corriente en el nudo 1. voltajes 1 menos U2. Podría ser U2 menos U1 porque no estoy definiendo el sentido en que voy a medir esta corriente, lo puedo medir en cualquier sentido, ¿no? Pero es la diferencia de potencial. O sea, el voltaje en L es la diferencia de voltaje que hay en L. Como no lo tengo directo a tierra, este inductor, no puedo decir nada más un voltaje. Si estuviera a tierra sería menos 0, ¿no? Está entre dos voltajes de nodo, tengo que restarlos, entonces tengo que calcular los dos. Lo resto y ya tengo BL.
multiplico por la admitancia del inductor y ya tengo la corriente en el inductor en el dominio de la frecuencia y ya hago transformación inversa. Sí, esto lo debía hacer desde el principio para saber qué tanto tengo que trabajar. ¿Sí? Entonces tengo que calcular los dos potenciales. Bien, entonces vamos por el primero. Entonces para delta 1 de este arreglo cambiamos aquí a 3 cis de 0 o 3 real. Y acá 5 cis de 32. Acá menos 0.25 más J 0.5 y acá 0.45 menos J 0.3. Entonces este determinante va a quedar 3 por 0.45 menos J 0.3 menos, voy a continuar acá, 5 cis de 32 por menos 0.25 más J 0.5. Vean que bueno, quedó combinado el formato polar, formato rectangular, pero pues ya no hay ningún problema con las calculadoras estas de ahora, ¿no? Entonces aquí también yo le pongo, bueno, lo mismo, doble paréntesis aquí para evitar problemas. Entonces, 3 por punto 45 real menos punto 3 imaginario, cierro, menos, abro 5 cis de 32 grados, mi calculadora ya está en grados, menos punto 25 más punto 5 imaginario, cierro, y me marcó error, algo cometí, por ahí me equivoqué en algo. Me dice 3.7349. 3.735, lo redondeo, menos un imaginario 2.3577, 35.8. A ver si les dio lo mismo. Sí, profe. Bien, de manera que el potencial 1 es igual a delta 1 entre delta Y. Entonces, 3.735 menos J 2.358 sobre el determinante que es 0.15 menos J 0.05. Hacemos esa división. 3.735 menos 2.358 imaginario sobre 0.15 real menos 0.05 imaginario. Igual, esto me lo dio en rectangular, lo voy a pasar a polar porque en polar ya tengo que manejar lo que es el voltaje complejo. 27.93 a 27.9359, 93.6 lo voy a poner, cis de menos 13.8 grados. Esto ya es un voltaje, una tensión, un potencial eléctrico referido al nodo base, a tierra. O sea, de aquí a acá, si pongo, sería el voltaje en esta fuente de corriente, porque es el único elemento que está ahí. No tiene más en paralelo. Ahora tengo que hacer lo mismo para U2. ¿Estoy bien? ¿No hay errores? Sí, profe, todo está bien. Bien. Entonces, cópienle. Cruz Morales.
Buen día. Y pasando asistencia. Cuevas, Sí, presente. González Collazo. Sí, profe. González Collazo tiene usted 5 faltas. Ya está fuera. ¿Por qué tantas? Pues yo no sé, pues es lo que tiene cada que paso asistencia. Si no está, le pongo una F, una falta. O sea, ha tenido 4 faltas seguidas, el 22, 23, 25 y 29 de noviembre. 16 de noviembre tuvo otra. 5 de No. octubre, 25 de octubre. Bueno, le faltaría una para quedar dado de baja. Entonces tiene que tener cuidado porque si queda fuera, directo a ETS. Sí, profe, Hernández está bien. Méndez. Hernández Méndez. Sí, aquí estoy. Huitrón Vázquez. Presente. López Mendoza. Presente, profesor. Bien. Moreno Rodríguez. Moreno Rodríguez María Fernanda, ¿no? Ramírez Aguirre. Presente. Valencia Rivera. Presente. Zamora García. Presente, profe. Bien, entonces vamos a continuar. Entonces, ya tenemos uno. Lo voy a dejar aquí apuntado y voy a borrar de este lado para calcular U2. Bueno, entonces, ahora estos valores 3 y 5 cis de 32 van de este lado. Y acá se quedan los coeficientes de 1.25 menos J05 menos 0.25 más J 0.5. Entonces hacemos lo mismo, ¿no? Tenemos este determinante, ahora sería 2U2. Entonces, este por este, o sea, 0.25 menos J 0.5 por 5 cis de 32. Menos este por este. Es 3 por menos 0.25 más J 0.5. Eso me va a dar delta U2. Bueno, entonces 0.25 menos 0.5 imaginario por 5 cis de 32 menos 3 por menos 0.25 real más 0.5 imaginario. Obtengo 3.135 menos 2.9577, le voy a poner 2.96. Este es el imaginario. ¿Sí? Sí. Sí. Bien, entonces ya dividimos entre delta y. Voy a borrar aquí, al fin aquí lo tengo. Se pegó mucho. Bien, entonces U2 el potencial U2 es igual a 3.135 menos J 2.96 entre delta Y, que es 0.15, menos J 0.05. Entonces U2 es igual. Hacemos esa división, 3.135 menos
2.96 imaginario sobre 0.15 menos 0.05 imaginario. Y lo paso a forma polar. 27.2689. Entonces 26.9. Sí, C menos 24.9. ¿Sí? ¿Sí les dieron lo mismo? Sí, profesor, está correcto. Bueno, entonces ya podemos restarlos para obtener BL, que es lo que nos pidió el problema, ¿no? Entonces el voltaje en el inductor es la diferencia de potenciales. ¿Qué potencial hay en la fuente? Esta de 3 is de 0, pues sería 1. 1 menos 0, pues es 1. En estos tres elementos hay U2. Este potencial U2 que acabamos de calcular está presente en estos tres elementos que están en paralelo, porque es U2 menos 0, entonces U2 nada más. Están en paralelo, comparten el mismo voltaje, pero estos dos que están acá, cuando no están conectados a tierra, se dice que están flotados. Entonces estos dos, pues tengo que restar los dos potenciales de nodo, U1 menos U2 o U2 menos U1, según lo vaya a medir. Bueno, vamos a hacer U1 menos U2. Entonces tengo que restar 27. Vean que aquí parecieran muy cercanos, pero la fase es diferente. Entonces no se va a hacer precisamente 0, ¿no? 27.93.6 cis de menos 13.8 grados menos 27.269 cis de menos 24.9 grados. Entonces el voltaje que hay en las terminales del inductor y también en las del resistor de 4 ohms, porque están en paralelo ellos dos, pues comparten el voltaje. Pero bueno, nada más nos pidieron para L. Entonces 27. 5.38, sí, de 60. 5.38. Sí, así me dio. Sí, de 63.56. Los demás, ¿sí les dio eso? Pues chéquenlo bien. ¿Sí les dio eso? 5.38, sí es de 63. Yo le puse 7 aquí. El SEM era 6. 63.56. ¿Sí? Bien, entonces ya tenemos el voltaje en el inductor. Entonces ya, ley de Ohm. La ley de Ohm pues, la puedo aplicar con admitancia porque tengo la admitancia, ¿no? Podría usar impedancia, pues es voltear esto. Más J2 ohms. Pero ya que tengo la admitancia, pues luego directamente con la admitancia. Entonces, la corriente en el inductor, voltaje en el inductor por su admitancia. Entonces, 5.38, este fasor por la admitancia del inductor. Acuérdense que esta es negativa. Menos J, 0.5 Siemens. Si lo quiero poner en forma polar para hacer la... Acuérdense que este menos J, pues es cis de menos 90. Porque es un imaginario que apunta hacia abajo, ¿no? Así. O sea, un medio de esto, la mitad de 5.38 va a ser 2.5 y 19, 2.69. Y ángulos se suman. Entonces esto más esto, pero este es negativo, va a ser menos 26.44. Y estos ya son amperes. Ah, sí, sí, sí. ¿Sí?
Si lo hubiera hecho con impedancia, da lo mismo, porque la inversa de esto sería 2 y este quedaría como más 90. Fase del numerador menos fase del denominador quedaría 63,56 menos 90. Y 5,38 entre 2 ohms es lo mismo. Entonces, ya que teníamos la admitancia, pues se utiliza la admitancia, ¿no? Bueno, entonces, ¿sí estoy bien? Sí, profe. Entonces esto ya me regreso al tiempo. Ya puedo, porque me pidieron I en L. I de T en L. Y puedo decir que la corriente, la función de corriente es, como sea valor pico, ese ya es un valor pico, 269 amperes, seno de, eran 20, ¿no? 20T, menos 26,44 grados. Todo esto unidades de amperes. Entonces, vean que el método de nodos, pues es el dual al método de mallas. Aquí, Sí, es pues, más latoso. es más latoso porque hay que manejar inversos y, bueno, a ustedes se les enseñó sin bobina acoplada, pero en ICE se enseña con bobina acoplada y es un método muy tedioso. Pero lo cierto es que a lo mejor ustedes nunca utilizan una bobina acoplada, ¿no? O sea, las aplicaciones son las que nos indican qué tanto hay que estudiar, porque hay un montón de métodos y teoremas y para cuando se calcula el transitorio. O sea, esto que estamos viendo es digamos, el curso preliminar de circuitos, pero es el más utilizado. Muchas redes hacemos cálculos con puro CD. Es algo básico que todos deben utilizar, y para corriente alterna, pues esto solo es senoidal. Si hubiera fuentes cuadradas, pues hay que utilizar parte de, bueno, ya lo que es Laplace. Pero bueno, la aplicación de corriente alterna es muy grande, porque siempre por la generación de energía eléctrica, ¿no? Siempre van a manejar energía eléctrica senoidal, que es lo que nos manda CFE, o las máquinas rotatorias generan senoides, voltajes senoidales inducidos, y eso va a forzar corrientes senoidales. Y otra razón, cuando vean procesamiento de señales por Fourier, aplican análisis de Fourier, transformada de Fourier. Pues, ¿qué dice el análisis de Fourier? Que cualquier señal periódica se puede representar como la sumatoria de muchas senoides. Suman muchas senoides que hay que calcular qué amplitud y qué frecuencia y fase tienen. Se suman y se forma la señal periódica original, que podría ser cuadrada, triangular, y eso se extiende a señales no periódicas, que son las señales de información, audio, video, imágenes, datos, o sea, hay un montón de aplicaciones. Pero entonces, si llevan ese tipo de materias, van a trabajar con la senoide, y entonces, cuando uno entiende bien lo que es una senoide, ya no se dificultan esos cursos. ¿Bien? ¿Alguna duda? A mí ya no me salió eso, profe. ¿Cuánto le salió? Y L me salió 26,84 y el ángulo sí me salió bien. Pero es como, pues, le estoy Aquí viendo, salía mal. está viendo 10 veces. Aquí es 0.5, ¿no? La bobina era 100 milihenries, 0.1 henries. ¿Cuánto era la frecuencia angular? No me acuerdo. 20. 20T. 20, ¿no? 20. 20, que da 2. Y la inversa de eso es 0.5, imaginario negativo. Esto por esto no le... 538 por 0.5, pues es un medio de 538. Usted le está dando 10 veces. Sí puso 0.5 de Siemens, 0.5, Sí, y acá 538. es que lo hice todo en forma rectangular y ya el último lo pasé a polar. Entonces, por ahí ha de estar, pero sí lo entendí de todos modos. Pero a ver, ¿hasta dónde está bien?
¿Dónde sí coincide? ¿BL sí da esto? Sí, Porque yo también lo chequé y sí daba. Entonces ya nada más este voltaje por la admitancia de la bobina, que es 0.5, si es de menos 90. Entonces, magnitud por magnitud, si se va a multiplicar por 0.5, pues debe dar la mitad de eso. O sea, 0.5 es un medio. Entonces debe ser la mitad de esto, que es 269. O sea, por ahí le falló algo, puso algo por 10 veces. A lo mejor puso 5 en vez de 0.5. Pero si dice que lo hizo en rectangular, debió poner... Bueno, es que rectangular no tiene real. Era si no puso 5J negativo, menos 5J. Bueno, entonces vamos a simularlo. Para que se acuerden de cómo simular. ¿Sí está bien ya? Sí, profe, sí está bien. Bueno, entonces no lo voy a borrar para comparar. Porque aquí en el PSPICE hay algunos detalles. Por eso mucha gente no le gusta el PSPICE, que es muy difícil, pero pues es el de mayor precisión. Entonces, ahorita vemos esos detalles. ¿Están viendo mi pantalla? Ya, profe. Vamos a abrir el PSPICE. El Capture Sys. Bueno, ¿qué detalles? Que la fuente de corriente se llama ISIN, pero la punta de la flecha no es el más, es el menos. Entonces hay que ponerla al revés para que cuadre todo, ¿no? ¿Están viendo el PSPICE? Sí, profe, vemos todo. Bueno, entonces aquí voy a abrir una carpeta, le voy a poner crear directorio, hoy es 30, ¿no? Clase del 30 de noviembre. Ok, la busco, aquí está, abro. Primera opción, mezcla analógico digital o analógico. Voy a poner nodos red SA por nodos. Bueno, así nada más nodos para guiarme. Ok. Proyecto nuevo, proyecto en blanco. Bueno, tengo dos resistores. Librería analog. Dos resistores. 1, 2. Una bobina, un capacitor. Otra vez librería analog. Una bobina y un capacitor. Y dos fuentes de corriente. Y sin. Aquí están en orden alfabético. Aquí está corriente senoidal. 1, 2 y requiere una tierra, un nodo base. La tierra que tiene un 0. Bueno, le voy a dar un zoom aquí para que se vea mejor. Bien, entonces este resistor, vean que aquí no se capturan admitancias, es pura impedancia, de manera que 4 ohms. La bobina dijimos 100 milis, ¿no? 100 milihenries, o le puedo poner 0.1 Henry, es lo mismo. Este otro resistor son 5 ohms. Y lo voy a rotar para que quede conectado como se dibujó. La fuente acá. El capacitor dijimos 10.000, ¿no? 10.000 micros. 10.000 UF le voy a poner. Y esta fuente, ¿qué frecuencia le tengo que poner? Bueno, voy a alambrar ahorita y te los edito. Nodo base, todo esto. Se conecta aquí al nodo base, y ahí está el nodo base. De este lado, un solo nodo, conexión, conexión, conexión y conexión.
Vean que la forma que se dibuja no debe de cambiar nada, ¿no? Bien, entonces, corrientes de CD, 0 amperes en las dos. Amplitud de esta fuente es de 3 amperes. ¿Qué frecuencia? 20 radianes. Entonces tengo que dividir, como aquí me pide frecuencia lineal, hertz, 20 radianes entre 2pi, 3.1831. 31 hertz. Bueno, lo voy a copiar, control copy, control C para pegarlo acá. Es la misma frecuencia, control V. La amplitud de esta es 5 amperes. Pero esta, vean que esta tiene fase. Todas tienen fase, pero están en 0 y está oculta. Le doy doble clic al elemento, vean que aquí está. Fase tiene 0. O sea, por default están en 0. Lo voy a mandar a observar aquí. Cierro aquí. Y aquí ya está la fase de esta fuente. Pero esta, que también está en 0, esta sí la tengo que modificar porque es 32 grados positivos. Primero la mando a ver y te la edito acá afuera. Entonces aquí 32 grados. Bien, ya está casi todo. A ver, paso por acá que no se encime. Ya no falta nada. ¿Qué periodo tiene esta señal para saber cuánto tiempo correr? El inverso de 3, casi un tercio. 0.3 segundos, 0.31, 42 segundos. Entonces, le voy a dar unos 4 segundos a ver si el transitorio no es muy grande, que tarde mucho en estabilizarse. Si no, pues volvemos a correr, pero ya tenemos una información preliminar. Le voy a dar 3 segundos. Aquí con una milésima de segundo, a ver si no tarda mucho. Me voy a correr ya. Corriendo. Ya hizo el 100%, no hay errores. De 0 hasta 3 segundos que le puse. Bueno, voy a visualizar esta corriente porque es la que está en fase 0. Acuérdense que la tengo que... bueno, aquí tengo un error. Les dije que las fuentes de corriente senoidales, la punta de la flecha no es el más, es el menos. Entonces la tengo que desconectar, la pego acá afuera, la roto y ahora sí ya está entrando al nodo. Entonces ahí tomen nota de eso, que aquí el símbolo general, que es una flecha cerrada, es así en el PSPICE. ¿Sí? Que no se dibuja así porque son símbolos diferentes, pero el menos equivale a la punta de la flecha. Y en esta igual, ¿no? Entonces, control X, control V, la pego acá para no tener que editarla otra vez, la roto y la vuelvo a conectar. ¿Eh? Y entonces ahí está. Voy a volver a correr porque cambiaron las condiciones del circuito. No tiene que haber ningún problema. 100%. Bien. Entonces ahora sí. Entonces, ¿qué corriente tengo que visualizar? La que está en fase 0. Porque es la de referencia. Si visualizo esta, pues tendría que sumarle a todas mis fases 32 grados. O sea, desplazar todo en 32 grados. Entonces me voy a complicar, ¿no? Bueno, entonces agarro, como es de corriente, voy a agarrar una punta de corriente y esta se pone en una de las terminales donde quiero medir, pero si la pongo aquí, estoy considerando que la corriente entra para acá. Si la pongo aquí, estoy considerando que la corriente entra en este sentido. Como es ahorita la de referencia, es en la fuente, no la puedo poner aquí, porque aquí sale de la fuente y acá entra. Yo la pongo acá abajo. Entonces ven que aquí tengo que visualizar 3 amperes. La senoide empieza en 0, valor pico 3 amperes. Entonces ahí está mi señal de excitación. Bueno, la de referencia, porque hay dos
puentes, hay dos excitaciones, dos entradas. Bien, entonces, ahora mido, ya voy a medir la corriente final. Como tomamos U1 menos U2, eso indica que la caída es así, o sea, la corriente la tomé como si va circulando de izquierda a derecha. Entonces agarro otra punta de corriente y la pongo aquí, donde entra la corriente de esa bobina. Esto lo puedo rotar para acomodarlo como mejor se vea. Pues vean, la puso en rojo la corriente en la bobina, entonces vamos a ver cómo quedó. Vean que aquí está desfasada, vean que el transitorio casi no se nota. Entonces podemos correr poquito tiempo, este pico está más alto que este, vamos a medirlo. Entonces me pongo la corriente de la bobina, que es la roja, valor pico, 270. Siguiente, porque estoy en el transitorio, 268. Siguiente, 268.32. Siguiente, 268.31 y es estable. Calculamos 269. 2.69 contra 2.6832, entonces está bien resuelto el ejercicio. Vamos a ver el voltaje. Voy a agregar otro plot para no combinar aquí voltajes y corrientes. Y acá arriba voy a poner el voltaje en la bobina. Como el voltaje está flotado, no está a tierra, tengo que agarrar las dos puntas de voltaje diferencial. Como tomé U1 menos U2, entonces pongo donde va U1. Y la siguiente, vean que le puso B más, y la B menos la pongo acá. Entonces ahí está en verde. Ven, aquí está el voltaje en la bobina. Ese fue 538, ¿no? Entonces me cambio para acá el cursor. Ahora mido valores pico. 536, 536, 536, 66, de 538. Ven que aquí siempre hay un poco más de error por los inversos. Si no queremos manejar tanto error de 4, 2 o 3 cifras, hay que manejar más por los inversos. 0.00, unas 4 dígitos, 4 o 5 dígitos para acortar este error. Pero ya con eso puede ver que está bien, ¿no? 538 a 536, 6 es un error pequeño. ¿Dudas? No, profe. No, profe. Bueno, esta fase de la señal roja respecto de la corriente de referencia, vean que está movida hacia, como lo mostré ayer en el acetato, hacia la derecha. Está atrasada. Si está atrasada es que lleva fase negativa. Efectivamente me dio menos 26 grados, 26.44 grados es esta. Esto en grados sería un desfasamiento en atraso de 26.44 grados. Si lo calculo en tiempo, ¿cuánto sería en tiempo? Pues hacemos la regla de 3. ¿Están viendo mi cámara otra vez? Sí. Sí, profe. ¿Mi cámara o la presentación? La presentación, su cámara se ve como que no hay cámara. A ver si ya se activa. ¿No? Es que se zafó el cable. Ahí está. Bien, entonces vamos a calcular este ángulo de fase en tiempo y lo medimos. Entonces ya estos potenciales también los podríamos medir ahorita directamente. Voy a borrar acá. Entonces, acuérdense que cualquier periodo equivale a 360 grados, o sea, un giro completo. Es decir, cualquier senoide, lo que tarda en repetirse, que es el periodo, equivale a un giro completo. ¿De qué? Pues de este vector. Entonces, que si pongo este vector y lo giro así, son 360 grados. Y este punto equivale aquí, al origen. Este de aquí es este de acá. Este de acá es este. Este de aquí es este negativo. Y otra vez llego aquí.
ya llegué al punto de partida. Si gira otra vez, se genera otro ciclo. Entonces es una equivalencia para cualquier valor, o sea, frecuencias grandes o bajas. Bien, y que sé que el delta t, el desfasamiento en tiempo, equivale al ángulo alfa, o teta o beta, como lo quieran decir, en grados. Si lo hicieran esto en radianes, pues sería, en vez de 360 grados, sería 2pi radianes. Y este ángulo pues sería el ángulo, pero alfa, pero en radianes, que no es muy común usar esas unidades. Lo práctico es grados. Bueno, entonces para este caso, omega, bueno, este periodo, sé que es 2pi f, y f es igual a 1 sobre t, entonces 2pi sobre periodo, entonces periodo, 2pi sobre omega. Omega vale 20, ¿no? Entonces, 2pi sobre 20 es igual a un pi sobre 10. Pi es 3.1416, o sea, 0. Lo que mencioné hace rato, ¿no? 0.31416. Estos ya son segundos. Entonces, este delta t, como es el que quiero, aquí pongo los grados que calculé, menos 26.44. Entonces despejo, hago la regla de 3 y obtengo delta t. Entonces delta t, ¿a qué sería igual? Este por este, o sea, mi periodo, 0.31416 segundos por menos 26.44 grados entre 360 grados. Entonces grado y grado se va a ir, me va a quedar puro segundo. Acuérdense que si el periodo vale esto, pues el delta t debe ser más pequeño que el periodo, porque es una fracción, ¿no? Entonces, 0.31416 por menos 26.44 entre 360 grados es igual a menos 0.023 de segundo, lo cual sería igual a menos, unidades más adecuadas, 23.1 milisegundos. ¿Sí? Bien, entonces esta fase equivale a menos 23.1 milésimas de segundo. Este es un tiempo, este es un ángulo. Bueno, entonces vamos a medirlo en el PSPICE y nos da similar a esto, cercano a eso, pues es que la fase está bien. ¿Ya copiaron aquí? Ya, profe. Bueno, entonces, otra vez comparto pantalla para ver el PSPICE. ¿Están viendo el PSPICE? Ya. Bueno, voy a quitar esto, pero antes de quitarlo, como lo tengo ahorita esto que es voltaje, es el voltaje en L, vean que me lo marcó como R, porque están en paralelo. Vean que los marcó como si fuera acá R1. Es para que no pase eso, hay que acercarlo hasta las terminales del dispositivo y ya le cambia, vean, le cambió L1. Pero es el mismo porque están en paralelo, ¿no? Bueno, antes de quitarlo voy a medir el potencial 1. Todo esto de aquí es 1. Entonces agarro la punta única. Vean que esta única la pongo aquí. Esta es la positiva y la negativa siempre está por default en 0. Entonces de ahí ya voy a tener este trazo como en rojo, como 1. Es este de acá. Yo lo voy a medir. Me paso para acá el cursor. Valores pico. 27.93, ¿cuánto era 1? 27.93 con 13 grados. Sí, entonces sí está casi igualito, 27.93.6, 27.93.4. Ahora voy a poner U2 acá. Voy para acá, agarro otra punta de voltaje única.
y lo pongo aquí. En cualquier parte de este cable, pues es el mismo. Ese va a ser U2. Entonces vean que está muy parecido en fase, pero tu amplitud es, bueno, la medida que hasta el fondo, 27.25. Y fue 27.26.9. Aquí 27.25.7. La fase es, vean que entre los dos hay un desfasamiento. O sea, no están en fase. Porque uno tiene menos 13 y el otro menos 26. O sea, hay casi 13, como 12.5 grados de diferencia, ¿no? Bueno, entonces ya, ahí nada más para medir los voltajes de nodo. Bueno, entonces recuerden que de aquí a acá usé la punta única. Era lo mismo que poner la punta diferencial y más y el menos en tierra. Vean, ahí lo puse en amarillo, pero es el mismo U1. Vean que se encimó con U1 porque es la misma. Pero la puedo medir con la punta única o las dos puntas diferenciales, pero ya que una terminal está a tierra, pues me ahorro poner estas dos puntas. O sea, estas amarillas es la misma que esta roja, porque esta roja estoy midiendo hasta tierra también, cosa que no puedo hacer acá en la bobina, porque esta no tiene ninguna terminal directamente al nodo tierra, está entre este y este, que es el 1 y el 2. Bueno, voy a quitar estos. Ya quito todos esos voltajes. Vean que acá los puso en rojo, indicando que los borré en el diagrama. Le doy delay y quita todos. Y acá plot. Borrar plot, que está seleccionado y ya lo quita. Entonces llena la pantalla con la otra gráfica que tenemos. Aquí como vean que vi que se estabilizó rápido. Lo voy a dejar así para ya no perder tiempo, pero pude haber simulado nada más hasta 1.2 segundos, hasta 1 segundo y era suficiente, ¿no? Porque el transitorio se acabó rápido. Bueno, entonces, ¿cómo le hacemos para medir delta T? Tengo que medir mi señal de referencia. ¿Cuál es mi señal de referencia? La de color verde. Entonces me pongo en esta de color verde y me voy a medir un tiempo, un pico, por ejemplo, alejado del transitorio. Por ejemplo, ahí. Lo marco. Me interesa este tiempo, ¿no? Sé que vale 3 amperes, pues es la amplitud de la fuente, de la corriente de la fuente. Lo que me interesa es este tiempo y mido el pico de la respuesta que quiero medirle la fase, en este caso la corriente de la bobina. El pico más cercano, no este, porque esto sería el complemento. Y no este, porque este es dar un giro más en el plano complejo. Entonces este de aquí. Cursor, me voy al trazo de la corriente de la bobina, me acerco ahí, le doy valor pico, otro, ya brinca este y lo marco. Quito de selección o cursor para poder mover esto que está en rojo. Entonces el tiempo de referencia es este, T0 menos T1. Vean que como este es mayor a este, va a generar un valor negativo. Entonces réstenlos 1.9637. 9637 segundos menos 1.9867 segundos igual a menos 0.023, o sea, menos 23 milisegundos. Calculamos ahorita menos 23.1. Entonces está bien la fase, ¿no? Sí son menos 26.44 grados. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Sí. Bueno, entonces vean, alguien pudo haber dicho, como mencioné ahorita, pero es que yo medí con este pico de acá, el delta T. Con este pico, estoy en la verde. Ahí. Porque hay veces que está casi a la mitad, ¿no? Lo correcto es medir con el más cercano. Pero vean, si hubieran medido con este, tiempo de referencia 1.9637 menos este tiempo, ¿cuánto daría? 1.9637 menos
1.6727 más 0.2910. ¿Sí ves eso? ¿Sí da o no? Sí, profe. O sea, más 291 milisegundos. Entonces vean que eso si lo pasan a grados, ¿cuánto les va a dar? ¿Cuánto les daría en grados eso? Pues vean, esta fase de menos 26, lo voy a poner en el plano complejo de corrientes. Este es el plano complejo de corrientes. Me dice que mi corriente tiene una magnitud de 2.69 amperes con menos 26,44 grados. Menos 26,44 estaría acá abajo, ¿no? Así a la mitad sería menos 45, entonces por aquí así, un vector que tiene menos 26,44 grados. Y una magnitud, o sea, una distancia del origen hasta acá, en amperes de 2,69. Entonces, si ustedes miden el ángulo complementario, que fue el que ahorita medimos en el tiempo, es medir este ángulo, no es cierto, de aquí, del real, hacia acá, que es un ángulo mucho más grande, de manera que es 360 menos de aquí, pero el absoluto. Entonces, menos 26,44, ¿no? Que sería igual a 333,56. O sea, si mido este ángulo, pues es llegar al mismo vector. Entonces, lo correcto es reportar el más pequeñito. Pero entonces podríamos poner también que IL es igual a 2.69 cis de más 3.56 grados amperes. Y es lo mismo, porque si ustedes sacan coseno de este ángulo y coseno de este, van a ver que es igual. Sacan seno de este ángulo y seno de este, es lo mismo. Sí, lo están haciendo. A ver, háganlo. Para que vean que es lo mismo. Y bueno, este ángulo equivale a este tiempo que medimos ahorita con las senoides en el otro pico, no en el más cercano, sino en el más lejano. Entonces lo voy a hacer quedamos que la regla de 3 era delta T igual a el ángulo 333.56 grados por el periodo, ¿no? Que era 0 punto de segundo entre 360. Vean que esto es casi la unidad, por eso da tan grande este valor. Entonces, 333.56 por punto 31.416 entre 360 igual a 0.2911 de segundo, es decir, 291.1 milisegundos. Que es lo que medimos ahorita en la gráfica del PSPICE, ¿no? ¿Sí estoy bien o no? Sí, profe. Sí, ¿no? Entonces, eso es lo que significa en el tiempo. O sea, esta senoide la pudieron haber reportado 2,69 seno de 20T más 333.56 grados amperes. Y está bien. O sea, matemáticamente está bien.
por practicidad se reportan los números más pequeños. Es más pequeño este que este, pero este es negativo y este es positivo, porque este se midió de aquí hacia abajo y este de aquí hacia acá. Y en el tiempo, pues es un pico, el pico más cercano de mi señal de referencia, que siempre va a estar en este eje con 0 grados. El pico más cercano es este ángulo, y el pico más lejano es este. Si ustedes miden en el segundo pico más lejano, es darle otra vuelta a esto, es sumarle un periodo o sumarle en ángulo 360 grados. Sí, entonces eso es lo que deben de comprender cuando hagan mediciones con un osciloscopio o en este caso con el simulador. ¿Y están viendo otra vez el PSPICE? Sí. Sí, profe. No sé si esté al revés porque estoy con la cámara todavía. Bien, entonces en el PSPICE, este es el que tomé de referencia, este tiempo. Entonces el más cercano es es ese ángulo pequeñito de menos 26,44, porque este está después de este tiempo. El complementario a 360 es este. Este sería el delta T de 291 milisegundos. El resto, este tiempo de referencia menos este de acá. Como este es más pequeño, ahí sí da positivo, pero grande, de 291 milisegundos, que con regla de 3 equivale a 333,56 grados. Si miden hasta acá, pues es darle una vuelta más en el plano complejo, un giro más, sumarle a esos 333,56, le suman 360. O sea, quedaría 693,56 y coseno, seno sigue siendo lo mismo. Pero ya no es práctico, ¿no? Que quieran medir una fase hasta acá. Si lo hacen acá, aquí sería menos 26 y otro periodo menos 360 grados. Eso sería en ángulo, ¿no? Y en tiempo, pues sería el delta T de ¿cuánto era? De menos, ya se me borró aquí, era menos veintitantos milisegundos, ¿no? Sería sumarle menos un periodo, menos menos 314 milisegundos. Sí, entonces vean que tenemos que estar en dos dominios. O sea, es el mismo proceso, pero lo puedo ver información en el dominio del tiempo o en el dominio de la frecuencia. Hay un dominio en el que es más fácil extraer cierta información, pero el proceso real pues está en el dominio del tiempo. ¿Dudas? Todo claro, profe. Bueno, entonces para que ejerciten, agréguenle otra fuente aquí, resuelvan otra vez eso, este mismo ejercicio, pero vas a ponerle una fuente extra de corriente aquí en paralelo con estos elementos. Vean, entonces aquí si hay una fuente de corriente, su pico sería acá, ¿no? Entonces esta corriente entra a este nodo y esta sale de este nodo. De manera que la suma de corrientes en este nodo sería esta menos esta. Y acá, esta más esta. O sea, cambia mi vector de columna de sumatoria de corrientes. Todo lo demás se mantendría igual. Vamos a darle, bueno, la frecuencia debe ser la misma. Una amplitud vamos a ponerle 2 amperes. Y una fase de 10 grados. La frecuencia va a ser la misma. Control copy. Control V. Valor de CD 0. Entonces acuérdense que esta punta de la flecha que es el negativo está entrando acá. Sale de aquí del 1 y entra al 2.
Bueno, entonces lo voy a correr. Vamos a ver otra vez la corriente en la bobina. A ver a cuánto cambió. Porque cambió el circuito, pues debe cambiar acá. Entonces, ahorita no le voy a medir la fase. Dice que es 0.97 amperes. 0.972 amperes. Ya, profe. Entonces tomen ese dato, 0.972. A ver si llegan por cálculo a él. Vamos a pensar que así fuera el examen. Entonces, no, los elementos pasivos no cambió nada, va a ser la misma matriz de admitancias, pero la matriz columna de suma de corrientes sí cambió. Entonces habría que repetir para U1, delta U1, delta U2. El delta Y no cambia porque los elementos pasivos no cambiaron. Bueno, entonces vamos a dejar ahí que ya nos pasamos un poquito. ¿Dudas? No, profesor. Bueno, entonces háganlo para que vayan practicando, porque el día del examen pues es cuando empiezan apenas a